Su nombre se convirtió en un título que los emperadores portarían durante siglos, y su vida alteró el curso de la historia universal para siempre. Cayo Julio César. Él no solo conquistó la Galia y cruzó el Rubicón, aplastó los cimientos de la antigua república para erigir sobre sus ruinas la base del imperio más grande en la historia de la humanidad. Este es el relato de un hombre de voluntad increíble, capaz de hechizar a las masas, liderar legiones en batallas desesperadas y perdonar a los enemigos que al final le apuñalarían por la espalda. Desde los peligrosos suburbios de Roma y el cautiverio pirata hasta el poder absoluto sobre el mundo, recorreremos el camino del dictador definitivo, cuya sombra aún se proyecta sobre el mapa político de Europa. La historia del hombre que se convirtió en sinónimo de poder comenzó un caluroso día de julio del año 100 a.C. en Roma. Cayo Julio César nació en el seno de la familia Julia, una estirpe patricia noble pero empobrecida. A pesar de la antigüedad de su linaje, que según las leyendas descendía de la mismísima diosa Venus, el peso político de la familia en el momento de su nacimiento era escaso. No vivían en las lujosas villas del Monte Palatino, sino en la Suburra, uno de los barrios más ruidosos, sucios y peligrosos de Roma. Esta vecindad con el pueblo llano, los mercados bulliciosos y los callejones estrechos enseñó al futuro general, desde temprana edad, a comprender la psicología de las masas y a hablar el lenguaje de quienes más tarde serían su principal pilar. La Roma de aquel entonces era un caldero hirviendo. La antigua república, antaño severa y disciplinada, se resquebrajaba bajo el peso de su propia grandeza. Las riquezas que fluían de las provincias conquistadas habían corrompido a la élite, y el abismo entre los senadores fabulosamente ricos y el plebeyo empobrecido se volvía insalvable. La juventud de César coincidió con el periodo de sangrientas guerras civiles entre los partidarios de Cayo Mario, tío de César por matrimonio, y el aristócrata implacable Lucio Cornelio Sila. Cuando César tenía solo 16 años, su padre falleció repentinamente, y el joven se convirtió, de la noche a la mañana, en el jefe de la familia. Casi de inmediato, se encontró en el epicentro de una tormenta política. Sila, tras alzarse con la victoria en la guerra civil, inició purgas masivas, las proscripciones. Las listas de enemigos del pueblo se colgaban en el foro, y cualquiera de ellos podía ser asesinado a cambio de una recompensa. César, al ser pariente de Mario y esposo de Cornelia, hija de uno de los principales enemigos de Sila, se encontraba en peligro de muerte. El dictador ordenó al joven divorciarse de su esposa para demostrar su lealtad al nuevo régimen. En ese momento, el mundo vio por primera vez ese orgullo inquebrantable que más tarde conquistaría la Galia. César se negó. Privado de su herencia, de la dote de su mujer y de su cargo sacerdotal, Cayo se vio obligado a huir de Roma. Se ocultó en las montañas de la región sabina, cambiando de refugio cada noche, sufriendo fiebres y arriesgándose constantemente a ser capturado por las patrullas de Sila. Solo gracias a la intercesión de parientes influyentes y de las vírgenes vestales, el dictador accedió a perdonarlo. Sin embargo, al firmar el indulto, Sila pronunció unas palabras proféticas. Dijo que en ese muchacho había muchos Marios, y que algún día arruinaría la causa de la aristocracia. Comprendiendo que aún no tenía lugar en Roma, César partió al servicio militar en Asia. Fue allí donde recibió su primera gran condecoración, la corona cívica de hojas de roble. Esta distinción se otorgaba al soldado que salvaba la vida de un ciudadano romano en combate. Era un logro increíble para un joven aristócrata y le abría muchas puertas. Pero incluso en el ejército, César destacaba por su porte, su elegancia y una inteligencia aguda que prefería pulir en conversaciones con eruditos y filósofos. Tras la muerte de Sila, César regresó a Roma, pero no para descansar. Se dedicó a la abogacía, actuando en los tribunales contra gobernadores corruptos. Sus discursos rebosaban pasión y lógica. Trabajaba meticulosamente su voz y su gestualidad, consciente de que en Roma la palabra era un arma tan poderosa como la espada. Sin embargo, sintiendo que le faltaba formación, decidió partir hacia la isla de Rodas para estudiar retórica con el famoso maestro Apolonio Molón.
Fue durante este viaje cuando ocurrió uno de los episodios más famosos de su juventud. En el mar Egeo, el barco de César fue capturado por piratas cilicios, los verdaderos dueños de los mares en aquella época. Cuando los piratas exigieron un rescate de 20 talentos de plata, César se limitó a reírse en sus caras. Les dijo que evidentemente no sabían a quién habían atrapado y les propuso que pidieran 50 talentos. Durante su cautiverio, no se comportó como un rehén, sino como un amo. Prohibía a los piratas hacer ruido cuando se disponía a dormir, les leía sus poemas y discursos, y a quienes no mostraban la debida admiración, los llamaba salvajes en tono de broma, y prometía ejecutarlos en cuanto estuviera en libertad. Los piratas tomaban esto como una fanfarronada extraña, y se divertían con su inusual prisionero. Pero en cuanto se pagó el rescate y César pisó tierra firme, fletó inmediatamente una flota en el cercano puerto de Mileto. Rastreó a los piratas hasta su guarida, los capturó, y tras recuperar su dinero, ordenó que todos fueran crucificados, cumpliendo su bromista amenaza con una precisión aterradora. Este caso demostró los rasgos principales de su carácter: una confianza inquebrantable en su propia superioridad, la capacidad de pasar instantáneamente de las palabras a los hechos y una determinación de hierro. César regresaba a Roma ya no como un joven ambicioso, sino como un hombre que había probado el sabor del poder y de la sangre. Comenzó su ascenso lento pero firme por la escalera de los cargos romanos, el llamado cursus honorum. Siendo cuestor en Hispania, cuenta la tradición que César se quedó una vez largo tiempo ante una estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules. Sus amigos notaron que estaba profundamente triste. Cuando le preguntaron el motivo, César respondió que, a su edad, Alejandro ya había conquistado el mundo entero, mientras que él, Cayo Julio, aún no había realizado nada grande. Esta sed insaciable de gloria se convirtió en su motor principal. De vuelta en Roma, comenzó a gastar sumas astronómicas en la organización de juegos de gladiadores y festividades públicas. César se endeudaba masivamente, pidiendo dinero a los hombres más ricos de la ciudad, incluido Marco Licinio Craso. Comprendía que el amor del pueblo era un capital que se recuperaría con creces. Su generosidad era estratégica y su carisma infinito. Se estaba convirtiendo en el líder de los populares, la facción política apoyada en la plebe. A los 37 años, logró ser elegido pontífice máximo, el sumo sacerdote de Roma, lo que le otorgó autoridad y protección de por vida. Hacia el año 60 a.C., César había alcanzado un nivel de influencia tal que podía dictar condiciones. Pero para tener un control total sobre la República, necesitaba aliados. Así surgió el primer triunvirato, una alianza secreta entre los 3 hombres más poderosos de Roma: Craso, poseedor de una riqueza increíble; Pompeyo Magno, el general más glorioso de la época; y el propio César, que aportaba el apoyo político y el vínculo con el pueblo. Esta alianza marcó el principio del fin de la antigua república senatorial. César obtuvo el consulado, y con él, el derecho a gobernar provincias al terminar su mandato. Su mirada se dirigió al norte, hacia las tierras salvajes e inexploradas de la Galia. Allí le esperaba la gloria, allí le esperaba el oro, y allí debía nacer su leyenda. Cuando en el año 58 a.C., Cayo Julio César abandonó los límites de Roma para asumir el gobierno de las provincias de la Galia Cisalpina e Ilírico, muchos en el Senado suspiraron con alivio. Se le consideraba un populista peligroso cuyas ambiciones amenazaban la estabilidad de la República. Sus enemigos esperaban que las duras tierras del norte y las tribus salvajes de bárbaros devoraran a este elegante aristócrata acostumbrado a las intrigas urbanas. Pero César no vio en este nombramiento un exilio, sino la única oportunidad de escapar del pozo de sus deudas y obtener lo que le faltaba para el poder absoluto: un ejército leal solo a él y riquezas incalculables. La Galia de aquel tiempo era un espacio vasto, salvaje y aterrador, cubierto de bosques impenetrables y pantanos traicioneros. Para un romano, era el fin del mundo, habitado por hombres altos y belicosos que despreciaban la muerte y valoraban la valentía personal por encima de la disciplina. César comprendió que la táctica romana tradicional necesitaría adaptarse. No se enfrentaba solo a batallas,
sino la conquista de la naturaleza misma y del espíritu de todo un pueblo. El primer desafío serio provino de la tribu de los helvecios, una masa enorme de personas, más de 300.000, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Decidió abandonar sus tierras en la actual Suiza para cruzar territorios romanos. Para César, esto fue el pretexto ideal. Mostró una rapidez increíble, construyendo en pocos días un muro defensivo a lo largo del río Ródano, y luego, movilizando a sus legiones, infligió a los helvecios una derrota aplastante. En esta primera campaña se manifestó su estilo: marchas relámpago, superioridad de ingeniería y presión psicológica. No solo derrotaba al enemigo, le hacía sentir la inevitabilidad del triunfo romano. Sin embargo, las verdaderas pruebas le esperaban en el norte, en los bosques de la Bélgica. La tribu de los Nervios, considerada la más feroz entre los galos, tendió una emboscada a los romanos a orillas del río Sabis. Fue el momento en que la historia pudo haber terminado antes de empezar. El ataque sorpresa de los bárbaros sembró el caos en las filas de las legiones. Los comandantes caían uno tras otro. La comunicación entre las unidades se cortó. En ese instante crítico, César realizó un acto que grabaría su nombre para siempre en el corazón de sus soldados. No se quedó en la colina enviando órdenes a través de mensajeros. Arrebató el escudo a uno de los legionarios que retrocedían y se lanzó al centro de la refriega, gritando los nombres de los centuriones y llamando a los soldados a cerrar filas. Ver a su general luchando hombro con los guerreros rasos cambió el rumbo de la batalla. La disciplina romana triunfó sobre la furia, y los nervios fueron casi exterminados. A partir de ese momento, comenzó la transformación de César en un ídolo viviente para sus hombres. Compartía con ellos todas las penurias de las marchas. Dormía en la tierra desnuda bajo el cielo abierto, comía la misma ración tosca que los legionarios y recorría decenas de kilómetros a pie, inspeccionando personalmente las obras de ingeniería. Su resistencia asombraba incluso a los veteranos. Podía dictar cartas a sus secretarios desde la silla de montar, mientras manejaba su caballo y estudiaba el mapa del terreno. Las legiones dejaron de ser el ejército del Senado y del pueblo de Roma. Se convirtieron en la guardia personal de César, unidos a él por lazos de sangre y botín compartido. César no solo era un gran guerrero, sino un genio de la propaganda. Cada año enviaba a Roma sus comentarios sobre la guerra de las Galias. Escritos en tercera persona, con un lenguaje lacónico y claro, creaban la imagen de un protector de la patria sabio, justo e invencible. Los habitantes de Roma, al leer sobre sus victorias sobre los germanos tras el Rin o el desembarco en las brumosas costas de Britania, quedaban maravillados. César fue el primer romano que cruzó tropas sobre el Rin, construyendo para ello un puente de madera colosal en solo 10 días, una hazaña que a sus contemporáneos les parecía casi divina. Sus expediciones a Britania, aunque no trajeron beneficios territoriales inmediatos, tuvieron un efecto mediático colosal. Expandió los límites del mundo conocido, haciendo de la mítica isla parte de la realidad romana. Pero tras el brillo de las victorias, se ocultaba un precio enorme. La guerra de las Galias fue cruel y despiadada. Ciudades enteras fueron borradas de la faz de la tierra. Cientos de miles de personas fueron vendidas como esclavos, llenando de oro el tesoro de César y los bolsillos de sus allegados. El general romano jugaba con maestría con las contradicciones entre las tribus galas, sobornando a unos jefes y ejecutando a otros. Creaba un sistema de dependencia donde la lealtad a Roma era la única forma de sobrevivir. Hacia el año 52 a.C., la Galia parecía pacificada, pero era solo la calma antes de la gran tormenta. Los galos, conscientes de que por separado estaban condenados, encontraron a un líder capaz de unir sus tribus dispersas. El joven y carismático jefe de los arvernos, Vercingetorix, alzó la bandera de la rebelión general. Aplicó la táctica de tierra quemada, destruyendo los suministros de alimentos y atrayendo a los romanos hacia lo profundo de territorio hostil. Para César, llegó la hora de la verdad. El suministro estaba interrumpido, los aliados vacilaban, y en la propia Roma sus enemigos en el Senado ya preparaban decretos para despojarlo de sus poderes. Vercingetorix
comprendió que no podría vencer a las legiones en campo abierto y se encerró con su enorme ejército en la inexpugnable fortaleza de Alesia, situada en una meseta elevada. Era una trampa, pero César decidió convertirla en una jaula para los propios galos. Ordenó a sus soldados realizar lo imposible: construir alrededor de la ciudad una doble línea de fortificaciones. El anillo interior era para asediar la ciudad, y el exterior para protegerse del enorme ejército galo que acudía al rescate de su jefe desde todos los rincones del país. Fue la mayor hazaña de ingeniería de la historia militar. Los soldados romanos cavaron fosos, erigieron torres e instalaron trampas ingeniosas, trabajando bajo una lluvia de flechas y constantes salidas del enemigo. Cuando llegaron las fuerzas principales de los galos, César quedó atrapado entre dos fuegos. En la batalla decisiva frente a los muros de Alesia, volvió a liderar personalmente el contraataque, reconocible por su manto de color rojo intenso. Su presencia en el campo de batalla aterrorizaba a los enemigos y multiplicaba las fuerzas de los legionarios. El ejército galo de socorro fue derrotado y dispersado, y Vercingetorix, viendo la futilidad de la resistencia, se rindió para salvar a su gente de morir de hambre. La Galia fue sometida definitivamente. César obtuvo todo lo que deseaba: riquezas inagotables, un ejército endurecido en combate y una gloria que superaba la de cualquier otro romano. Pero mientras celebraba la victoria en su tienda de general, en Roma los nubarrones se espesaban. Su antiguo aliado Pompeyo se había pasado al bando del Senado, y su mandato llegaba a su fin. César se enfrentó a una elección: regresar a Roma como ciudadano particular y enfrentar el juicio de sus enemigos, o realizar lo impensable: marchar en guerra contra su propia patria. Hacia el año 50 a.C., el paisaje político de Roma recordaba una estepa reseca, lista para arder con la menor chispa. La alianza de los tres, que antaño mantuviera la república bajo control, se había desmoronado definitivamente. Marco Licinio Craso había muerto en la lejana Partia, dejando a Pompeyo y a César frente a frente en la lucha por la primacía. La muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, rompió el último vínculo personal que unía a estos dos titanes. Pompeyo, antes ídolo del pueblo, se inclinaba cada vez más hacia el Senado conservador, que veía en César una amenaza para la existencia misma del orden republicano. Los senadores exigían que Cayo Julio depusiera su mando, disolviera sus legiones y regresara a Roma como un ciudadano particular para enfrentar un juicio por sus actos en la Galia. César comprendía que regresar sin la protección de su ejército significaba su muerte política y posiblemente física. Entabló largas y agotadoras negociaciones, pero la facción de los optimates fue implacable. Querían su caída. En enero del 49 a.C., el Senado emitió un decreto de emergencia declarando a César enemigo del Estado. La noticia alcanzó al general en Rávena, en la frontera misma de su provincia con Italia. Esa frontera era un río pequeño y anodino, el Rubicón. Según la ley, cruzarlo con una unidad armada significaba el inicio de una rebelión y una declaración de guerra al Estado. La noche del 10 de enero, César se acercó a la orilla. Fue el momento de mayor duda en su vida. En un plato de la balanza estaba la legalidad y las tradiciones de sus ancestros. En el otro, su propia vida y el futuro del mundo que soñaba reconstruir. Según los historiadores, permaneció largo tiempo en silencio, mirando el agua oscura. Finalmente, desechando toda vacilación, tomó la decisión que cambió la historia, pronunciando que la suerte está echada, alea y acta est, ordenó a sus legiones cruzar. El inicio de la guerra civil fue fulminante. César no esperó a la primavera, ni a reunir todas sus fuerzas. Con solo la 13ª legión, avanzó velozmente hacia el sur. Su táctica de celeridad cesariana paralizó a sus oponentes. Las ciudades de Italia le abrían las puertas una tras otra, atraídas no solo por el temor a sus veteranos, sino por su asombrosa clemencia. A diferencia de Sila o Mario,
César prohibió el saqueo y la ejecución de prisioneros. Declaró que sus enemigos eran solo aquellos que alzaran las armas contra él. Esto desarmó moralmente a sus rivales y le otorgó la imagen de un gobernante justo. Pompeyo, tomado por sorpresa, decidió abandonar Roma. Junto con la mayoría de los senadores, se retiró a Grecia, esperando reunir allí las colosales fuerzas de las provincias orientales. César entró en Roma sin luchar. Como no tenía flota para perseguirlo de inmediato, dirigió su mirada hacia Hispania, donde estaban las legiones leales a Pompeyo. Declaró que iba a luchar contra un ejército sin general, para luego volver y enfrentarse a un general sin ejército. La campaña hispana fue una obra maestra de maniobra. Cerca de Ilerda, César se vio en una situación crítica debido a las crecidas de los ríos que cortaron sus suministros. Sus soldados pasaban hambre y los enemigos ya celebraban. Pero su genio de ingeniería y voluntad lo salvó. Construyó barcas de tipo galo, cruzó sus tropas y rodeó al ejército pompeyano, forzándolo a rendirse sin una batalla campal. Mostrando de nuevo su magnanimidad, dejó que los soldados volvieran a sus hogares, socavando el espíritu de los defensores de la vieja república. De regreso en Roma, César fue nombrado dictador, pero mantuvo el cargo solo 11 días, lo suficiente para estabilizar el sistema financiero y asegurar su elección como cónsul. Su objetivo era Pompeyo. A pesar de las tormentas invernales y el bloqueo naval enemigo, César realizó lo increíble. Cruzó parte de sus tropas por el Adriático en pequeñas embarcaciones, desembarcando en las costas del Épiro. Allí, en Tirraquio, César estuvo al borde de la derrota. Pompeyo, con superioridad numérica, logró romper sus fortificaciones. Cayo Julio casi muere en el caos, intentando personalmente detener a los portaestandartes que huían. Más tarde diría que los enemigos habrían vencido ese día si hubieran tenido un general que supiera ganar. Pero Pompeyo fue cauteloso y permitió que César se retirara hacia Tesalia. El choque decisivo ocurrió en las llanuras de Farsalia en agosto del 48 a.C. Fue el enfrentamiento de las dos máquinas militares más grandes de la época. Pompeyo tenía el doble de infantería y una caballería colosal. Planeaba aplastar el flanco derecho de César y rodearlo. César, adivinando el plan, creó una cuarta línea oculta con sus veteranos más experimentados. Cuando la caballería de Pompeyo cargó, los legionarios de César no lanzaron sus pilum, sino que los usaron como picas, apuntando directamente a los rostros de los jóvenes jinetes aristócratas. Incapaces de soportar tal impacto, la caballería huyó, arrollando a su propia infantería. La batalla de Farsalia terminó en un desastre total para los pompeyanos. Pompeyo Magno, el hombre que había celebrado 3 triunfos y era considerado invencible, huyó del campo de batalla. César, al recorrer el terreno sembrado de cadáveres de ciudadanos romanos, sintió una profunda tristeza. Comprendía que esa victoria se había pagado con la sangre de los mejores hijos de la República, pero no tenía otro camino. Pompeyo buscó refugio en Egipto, esperando la hospitalidad del joven rey Ptolomeo XIII. Pero los tiempos habían cambiado. Los consejeros egipcios, temiendo la ira de César, decidieron el problema a su manera. Mientras la barca de Pompeyo se acercaba a la orilla de Alejandría, fue traicionado y asesinado ante los ojos de su familia. Días después, César llegó a Alejandría. Cuando le presentaron la cabeza de su gran rival y su anillo con sello, César no mostró triunfo. Al contrario, apartó la mirada horrorizado y lloró. Pompeyo había sido su yerno, su aliado y un enemigo digno. Un romano no podía aceptar una muerte tan ignominiosa para otro gran romano a manos de extranjeros. Este evento marcó el fin de una era. Pompeyo, símbolo de la grandeza senatorial, estaba muerto. César quedaba como el único amo del mundo romano. Pero ante él se abría el enigmático Egipto, el encuentro fatal con Cleopatra y nuevas batallas para consolidar su poder absoluto. Cuando las naves de César echaron anclas en el puerto de Alejandría, ante los ojos del general apareció una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo. Fundada por Alejandro Magno, esta capital de Egipto era una encrucijada de civilizaciones,
un lugar donde la sofisticación griega se fundía con la magia ancestral del Valle del Nilo. Pero tras el brillo exterior de las columnatas de mármol y la grandeza del faro, se ocultaba una profunda podredumbre política. El reino egipcio se veía desgarrado por una guerra civil entre el joven rey Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra VII. César llegó no como conquistador, sino como árbitro de Roma. Sin embargo, su posición era precaria. Solo contaba con unos pocos miles de legionarios en una ciudad inmensa y hostil. La muerte de Pompeyo no trajo la paz. Solo enredó a César en una telaraña de intrigas orientales que casi le cuestan la vida. Los consejeros del joven Ptolomeo creyeron que podrían manipular a César tan fácilmente como habían asesinado a Pompeyo. Lo sitiaron en el barrio real. Fue en esos días de tensión cuando ocurrió uno de los encuentros más famosos de la historia. Cleopatra, exiliada y sin poder, comprendió que su única oportunidad era aliarse con el hombre que disponía del destino del mundo. La leyenda cuenta que entró en Alejandría bajo el manto de la noche en una pequeña barca. Para llegar a los aposentos de César, ordenó a su fiel sirviente que la envolviera en una alfombra pesada o un saco de lino y la pasara ante la guardia como un regalo. Cuando el fardo se desenrolló a los pies de César, apareció ante él no solo una mujer de belleza singular, sino una aliada de inteligencia y ambición asombrosas. César, que siempre valoró la audacia, quedó cautivado al instante. Esa noche se anudó un vínculo donde la política se mezcló con la pasión, alterando el mapa geopolítico del Mediterráneo. Pero el romance dio paso a la cruda realidad del asedio. Los egipcios, liderados por Aquilas, pasaron a la ofensiva. César quedó atrapado en la zona costera. Comenzaron feroces combates callejeros. Los romanos tuvieron que levantar barricadas y luchar casa por casa. En un momento crítico, para evitar la captura de su flota, César ordenó incendiar las naves en el puerto. El fuego, avivado por la brisa marina, saltó a los edificios de la ciudad. Fue entonces cuando, según las crónicas, sufrió la gran biblioteca de Alejandría. Las llamas devoraron siglos de sabiduría mientras los legionarios luchaban con el agua hasta las rodillas en los muelles. El asedio duró meses. César mostró una entereza asombrosa. Participó en incursiones y, en una ocasión, tuvo que saltar al mar y nadar con su armadura hasta un barco, sosteniendo documentos importantes sobre el agua mientras su barca se hundía bajo una lluvia de flechas. Esperaba refuerzos que avanzaban lentamente desde Siria y Palestina. Finalmente, el ejército aliado de Mitrídates de Pérgamo llegó a Egipto. César, en una maniobra relámpago, logró unirse a ellos. La batalla decisiva ocurrió en el delta del Nilo. La infantería pesada romana aplastó a las tropas egipcias. Miles de guerreros de Ptolomeo murieron o se ahogaron. El propio joven rey, con su coraza de oro, compartió el destino de su ejército. Su barca sobrecargada volcó, y las aguas del Nilo se cerraron sobre el último heredero legítimo de los Ptolomeos. La victoria fue total. César sentó a Cleopatra en el trono bajo el protectorado de Roma. Parecía que su deber estaba cumplido, pero César sucumbió al encanto de Oriente. Pasó meses viajando por el Nilo en una lujosa embarcación junto a Cleopatra, contemplando templos y pirámides. Allí, Cleopatra le imbuyó ideas de una monarquía mundial donde él no fuera solo el primero entre iguales, sino un rey dios. Estas ideas sembrarían el rechazo más feroz entre los senadores conservadores. Sin embargo, ni el hechizo de Cleopatra pudo retenerlo para siempre. En el este, Farnace II, hijo del famoso Mitrídates, amenazaba las posesiones romanas en el Ponto. César comprendió que su ausencia en Roma se había prolongado demasiado. Dejando 3 legiones para proteger a Cleopatra, quien ya esperaba a su hijo, Cesarión, marchó al norte. La campaña contra Farnaces fue la más rápida de su carrera. Duró solo 5 días. En la batalla de Sela, César aniquiló a las tropas pónticas con tal decisión que su victoria pareció instantánea. Fue sobre esta batalla que envió al Senado su famoso y lacónico informe. Veni, vidi, vici. Llegué, vi, vencí.
3 palabras que resumían su genio militar y su desprecio por los obstáculos. César regresaba a Italia transformado. Había en él más majestad y menos disposición al compromiso. Traía riquezas, animales exóticos, astrónomos para reformar el calendario y, sobre todo, la certeza de que la República Romana estaba muerta, aunque sus instituciones aún funcionaran. César se disponía a ser el arquitecto de un nuevo orden, pero antes debía aplastar los últimos focos de resistencia en África e Hispania. El camino al poder absoluto estaba casi completo, pero las sombras de los conspiradores ya empezaban a alargarse en los pasillos del foro. Hacia el año 46 a.C., César parecía estar en posición de cosechar los frutos de sus victorias, pero la hidra de la guerra civil seguía engendrando nuevas cabezas. Mientras el general ponía orden en Roma y pacificaba las fronteras orientales, los supervivientes de la facción de Pompeyo y de la Vieja República reunieron fuerzas colosales en el norte de África. Bajo las banderas de Quinto Cecilio Metelo Escipión y del irreductible Catón el Joven, se unieron los restos de las legiones derrotadas, contando además con el apoyo del poderoso rey Numida Juba, quien desplegó contra César hordas de caballería ligera y temibles elefantes de guerra. La campaña africana fue para César una prueba no solo de maestría militar, sino de resistencia física. El desembarco fue desastroso. Las tormentas invernales dispersaron la flota, y César se encontró en una costa hostil con solo una fracción de sus tropas. El suministro era catastrófico. Los soldados tenían que alimentar a los caballos con algas marinas lavadas en agua dulce. El enemigo los acosaba sin descanso con tácticas de guerrilla. Los jinetes númidas aparecían entre nubes de polvo, acribillaban a los legionarios con dardos y desaparecían antes de que la infantería pesada pudiera reaccionar. En este periodo, César mostró una sangre fría increíble. Sus veteranos lo miraban con un pavor casi religioso. Incluso rodeados por fuerzas superiores, la presencia de César en primera línea, su mirada tranquila y sus gestos seguros evitaban el pánico. Él mismo entrenaba a los reclutas sobre cómo enfrentar a los elefantes, ordenándoles usar hachas contra sus patas y apuntar a los ojos de los conductores. El choque decisivo ocurrió en Tapso. Fue una batalla donde la furia de los legionarios, agotados por años de guerra, estalló sin control. Cuando las filas de Escipión flaquearon, los hombres de César cargaron sin esperar órdenes. César intentó detener la carnicería, pero sus veteranos no tomaron prisioneros. El ejército republicano africano fue borrado de la faz de la tierra. El rey Juba y muchos nobles romanos prefirieron el suicidio antes que desfilar como trofeos en el triunfo de César. La muerte de Catón el Joven en Útica fue el final simbólico de esta campaña. Catón, encarnación del estoicismo romano, se negó a aceptar el perdón de quien consideraba un tirano. Su suicidio creó la imagen de un mártir de la libertad que perseguiría a César hasta sus últimos días. César, al conocer la noticia, lamentó profundamente que Catón le hubiera robado su mayor victoria, la oportunidad de ejercer su famosa clemencia con su oponente más digno. Al regresar a Roma, César celebró 4 triunfos grandiosos: el galo, el egipcio, el póntico y el africano. Fueron días de lujo sin precedentes. Por las calles desfilaban toneladas de oro y jefes cautivos, entre ellos Vercingetorix, tras 6 años de prisión. El pueblo vitoreaba, pero bajo el júbilo latía el miedo. En el triunfo africano, los romanos vieron representadas las muertes de sus propios conciudadanos. Era el recordatorio de que la victoria no era sobre un enemigo externo, sino sobre la propia república. La paz fue breve. El último foco de resistencia surgió en Hispania, donde los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto, reunieron 13 legiones de hombres desesperados. En el 45 a.C., César, ya envejecido y sufriendo ataques de epilepsia, partió de nuevo. La campaña hispana fue la más sangrienta. Aquí no hubo lugar para la piedad. El acto final se libró en la llanura de Munda. Fue la única batalla en la que César, según confesó, no luchó por la victoria, sino por su vida. Los pompeyanos resistían con tal velocidad
que las legiones de César empezaron a retroceder. En un momento crítico, César saltó de su caballo, se quitó el casco y corrió hacia sus centuriones, gritándoles si de verdad iban a entregar a su general a esos muchachos. Su ejemplo personal obró el milagro. La 10ª legión lanzó un contraataque que rompió al enemigo. La masacre de Munda fue espantosa. 30.000 pompeyanos murieron. Neo Pompeyo fue capturado y ejecutado poco después. Cuando la cabeza del hijo de su antiguo aliado le fue entregada, César la recibió sin emoción visible. La guerra había terminado. En todo el mundo romano no quedaba fuerza organizada capaz de desafiar su voluntad. César regresó a Roma como dueño absoluto del destino. Fue proclamado dictador perpetuo, padre de la patria e inviolable. El Senado se convirtió en un instrumento dócil. Inició reformas grandiosas: el calendario, la construcción de foros, el reparto de tierras y la concesión de ciudadanía a provincias enteras. Su visión era convertir a Roma en un imperio ordenado bajo una mano de hierro, pero justa. Sin embargo, en esa grandeza residía su debilidad. Convertido en un dios para sus soldados y en gobernante único para el pueblo, perdió el vínculo con la élite aristocrática. Los orgullosos senadores no perdonaban que los hubiera convertido en meros figurantes. En el silencio de sus casas, a la sombra de las columnas del foro, nacía la conspiración. César, acostumbrado a vencer en el campo de batalla, no advirtió que la guerra más peligrosa había comenzado a sus espaldas, en los corazones de aquellos a quienes llamaba amigos. En el otoño del 45 a.C., Roma recibió a su triunfador con una mezcla de reverencia sagrada y entumecimiento sordo. Cayo Julio César regresó de Hispania no solo como vencedor, sino como el hombre que concentraba todos los hilos del mundo conocido. La ciudad, acostumbrada al cambio anual de cónsules y a la ruidosa disputa del foro, se descubrió de pronto bajo el mando de una voluntad única. El Senado, antaño el órgano supremo, se convirtió en una asamblea cuya tarea principal era inventar honores cada vez más sofisticados para el dictador. El derecho a vestir siempre como triunfador, la corona de laurel perpetua y el cambio de nombre del mes de su nacimiento, Quintilis, a Julio. Sin embargo, César no era un déspota común. Su mente exigía una actividad de escala planetaria. Comprendió que el viejo sistema romano estaba obsoleto para un imperio tan vasto e inició una reconstrucción total. Su reforma más duradera fue la del calendario. Antes de él, el tiempo romano era un caos manipulado por los pontífices según intereses políticos. Invitando a sabios alejandrinos, César implantó el calendario solar que, con mínimos cambios, usamos hoy. Fue un acto simbólico. El dictador puso orden no solo en las leyes de los hombres, sino en el flujo mismo del tiempo. Sus proyectos urbanísticos desafiaban la imaginación. En el corazón de Roma se alzaba el nuevo foro de César con el templo a Venus Genetrix, subrayando el origen divino de su estirpe. Planeaba desviar el cauce del Tíber para evitar inundaciones, construir la mayor biblioteca del mundo y excavar un canal en el istmo de Corinto. Repartía tierras a sus veteranos y otorgaba la ciudadanía a provincias enteras, transformando a Roma de una alianza de conquistadores en un espacio político unificado. Pero tras esta fachada de creación, crecía una alienación profunda. César mostraba impaciencia hacia las formalidades republicanas. Recibía a los senadores sentado, sin levantarse, un insulto inaudito para la orgullosa aristocracia. Su famosa clemencia empezó a verse como una forma de superioridad. Al perdonar, afirmaba estar por encima de la ley. Pero lo más aterrador para los romanos era la palabra rey. César rechazaba el título públicamente, diciendo: «Soy César, no rey». Pero su comportamiento dictaba lo contrario. El momento fatídico llegó en las fiestas de las Lupercales, en febrero del 44 a.C. Marco Antonio intentó colocar 3 veces una diadema real sobre la cabeza de César ante la multitud. César la rechazó las 3 veces entre aplausos, pero el espectáculo dejó un sabor amargo. Poco después, fue proclamado dictador perpetuo, un título que aniquiló cualquier esperanza de restaurar la República. En ese instante, en el más absoluto secreto,
comenzó a fraguarse la conspiración. Sus líderes eran hombres que César consideraba aliados, incluso amigos. Cayo Casio Longino, hombre bilioso y ambicioso, logró atraer a Marco Junio Bruto. Bruto ocupaba un lugar especial en el corazón de César. Se rumoreaba que podía ser su hijo ilegítimo, y el dictador lo colmaba de favores. Pero Bruto estaba obsesionado con su linaje. Descendía del antiguo Bruto que expulsó al último rey de Roma. Los conspiradores lo convencieron de que matar a César no era un crimen, sino un deber sagrado para salvar la libertad. Más de 60 personas se unieron al complot. Tenían prisa. César preparaba una gran campaña contra los partos para el 18 de marzo. Sabían que si regresaba victorioso, su poder sería definitivo. Su única oportunidad era golpearlo en Roma antes de su partida. Los últimos días de César estuvieron rodeados de presagios sombríos. Se hablaba de luces extrañas en el cielo y de un vidente llamado Espurina que le advirtió: «Guídate de los idus de marzo». La noche anterior, su esposa Calpurnia soñó que César yacía ensangrentado en sus brazos y le suplicó que no saliera. César, cuya salud empezaba a flaquear con ataques de epilepsia, dudó. Pero el conspirador Décimo Bruto lo convenció con halagos de que el Senado lo esperaba para otorgarle un título real para las provincias. La mañana del 15 de marzo del 44 a.C., César salió de su casa. Al cruzarse con el vidente Espurina, le dijo irónicamente: «Los idus de marzo ya han llegado». A lo que el anciano respondió: «Sí, pero aún no han pasado». Alguien intentó entregarle un pergamino con los detalles del complot, pero César, distraído por las peticiones, no la abrió. Entró en el Senado, que ese día se reunía en el pórtico de Pompeyo, irónicamente, el lugar dedicado a su mayor rival. Los senadores se levantaron por respeto cuando el dictador se sentó en su silla de oro. Un grupo de conspiradores lo rodeó con el pretexto de una petición. Uno de ellos, Tilio Cimbro, tiró de su toga exponiendo su cuello. Era la señal. El primer golpe lo dio Casca, pero por los nervios solo lo hirió en el hombro. César, el viejo soldado, saltó defendiéndose con su punzón de escritura, pero en un segundo cayó sobre él una lluvia de puñaladas. Los conspiradores, en su frenesí, llegaron a herirse entre ellos. Cuando César vio a Bruto entre los atacantes, dejó de luchar. La leyenda dice que se cubrió la cabeza con la toga para morir con dignidad sin ver los rostros de sus asesinos. Cayó al pie de la estatua de Pompeyo, que quedó salpicada con su sangre. Su cuerpo recibió 23 puñaladas, de las cuales solo una, en el pecho, fue mortal. Roma se detuvo en seco. El hombre más grande de su era estaba muerto. Pero los conspiradores, que esperaban ser recibidos como libertadores, solo encontraron un silencio sepulcral y el olor de una catástrofe inminente. La República estaba vengada, pero el precio sería el fin del mundo antiguo tal como lo conocían. Cuando el eco de los gritos de los conspiradores se extinguió en los pasillos vacíos del pórtico de Pompeyo, un silencio pesado y antinatural cayó sobre Roma. El cuerpo del hombre que esa misma mañana disponía del destino de continentes quedó solo al pie de la estatua de su gran rival. Solo horas después, 3 esclavos fieles se atrevieron a entrar. Pusieron el cuerpo ensangrentado de su señor en una litera y a través de la ciudad, ante puertas cerradas y tiendas ocultas por el miedo, lo llevaron a casa. Una mano del dictador colgaba inerte, recordando a quienes la veían cuán frágil es la vida humana, incluso si pertenece a un semidios. Los conspiradores, que se hacían llamar libertadores, pronto comprendieron su error fatal. Creían que bastaba con eliminar al tirano para que la vieja república resucitara por sí sola. Pero Roma ya no era la misma. El pueblo, a quien César había dado pan, espectáculos y esperanza de orden, no sentía gratitud hacia los asesinos. Al contrario, en el aire flotaba el olor de una tormenta aún más terrible. El giro decisivo ocurrió días después, durante el funeral en el foro. Marco Antonio, la mano derecha del dictador, orquestó un drama grandioso. La lectura del testamento fue el primer golpe.
César dejaba una suma considerable a cada ciudadano y sus jardines privados al uso público. La multitud estalló. Cuando Antonio alzó la toga ensangrentada y desgarrada por los puñales, la furia fue incontenible. En el mismo foro se improvisó una pira funeraria con bancos y mesas. El humo del cuerpo de César ascendió sobre los templos, marcando el colapso final de los ideales republicanos. En ese momento apareció en escena alguien a quien nadie tomaba en serio. Cayo Octavio, el sobrino nieto de 18 años a quien César había adoptado en su testamento. Frágil y sin experiencia militar, poseía una mente fría y calculadora. Al asumir el nombre de Cayo Julio César Octaviano, comenzó a reunir a los veteranos de su padre adoptivo. Para los soldados, él era la encarnación viva de la memoria de su general. Comenzó un nuevo capítulo de guerras civiles. Octaviano, Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato, cuyo objetivo oficial era la venganza. Roma se inundó de nuevo con proscripciones. Una de las pérdidas más amargas fue la de Cicerón, cuyas manos y cabeza fueron expuestas en el foro como trofeo de la nueva era sobre la palabra antigua. En el año 42 a.C., en las llanuras de Filipos, ocurrió el choque final. El espíritu de César parecía flotar sobre el campo de batalla. Bruto y Casio fueron derrotados y se suicidaron, comprendiendo que el mundo que intentaban salvar ya no existía. Con ellos murió la idea misma de la República Romana. Pero la verdadera victoria de César no fue la muerte de sus enemigos, sino la mutación de la conciencia colectiva. En el 42 a.C., el Senado lo proclamó oficialmente un dios, Divus Iulius. Fue la primera vez que un romano entraba en el panteón de los dioses. La aparición de un cometa durante sus juegos funerarios fue vista como su alma ascendiendo al Olimpo. Esto otorgó a Octaviano el título de Hijo de Dios, haciendo su poder sagrado. Octaviano, al convertirse en Augusto, construyó su imperio sobre los cimientos de su padre adoptivo. Todo lo que César soñó, administración ordenada, ejército profesional, integración de provincias, se hizo realidad. Augusto lo hizo de forma más suave, vistiendo el poder absoluto con las ropas de una república restaurada. César fue el explorador que, al precio de su vida, abrió la senda en el bosque del caos. Augusto construyó sobre ella la calzada por la que Roma caminó 5 siglos más. El legado de Julio César superó la antigüedad. Su nombre se convirtió en el título supremo. Los cáiseres alemanes y los zares rusos llevaron su nombre durante siglos como símbolo de autoridad. Su calendario sigue contando nuestros días. Su estilo literario en los comentarios de la Guerra de las Galias sigue siendo el estándar de claridad para historiadores. Cambió la arquitectura, las leyes y el concepto mismo de lo que es una gran potencia. Cayo Julio César fue un hombre de contradicciones increíbles. Conquistador implacable y vencedor clemente. Aristócrata refinado e ídolo de los rudos legionarios. Destruyó la ley para establecer el orden y sacrificó la libertad por la seguridad. Su historia no es solo una crónica de batallas, es el relato de cómo una voluntad de un solo hombre puede romper el flujo del tiempo. Murió a los 55 años, dejando un mundo transformado. Hoy, ante sus bustos de mármol, aún sentimos la energía de aquella personalidad que, hace 2 milenios, decidió que su suerte era la eternidad. Roma dejó de ser una ciudad para ser una idea, y César, su encarnación inmortal.